BZN fueron una de las bandas más importantes de la primera época del hip hop en España. Una banda, BZN MCs, si hablamos estrictamente de lo musical, y una crew como BZN Pose si hablamos en conjunto, ya que esta estaba formada por escritores de graffiti, bailarines y más gente que estaba a su alrededor, haciendo así lo que era la BZN Pose. Así que si quieres escuchar esta historia, quédate. Me levanto, lavo mi cara en la calle, nadie se para, voy pa' metro, salto la valla, tengo un sistema que nunca falla, voy bajando escaleras, lo hago de mil maneras. Para hablar de BZN, lo que supuso, dónde llegó y de dónde vino, primero tenemos que hacer un poquito marcha atrás y ver cómo estaba el panorama en España y de dónde veníamos. España había salido de una dictadura. El amigo Paco lo tenía todo bloqueado. No me voy a meter mucho en política porque es muy complicado, ¿no? Pero digamos que ahí había una especie de puerta que no dejaba pasar a toda la cultura que venía desde fuera. Cuando murió y se acabó la dictadura y empezó la transición, digamos que estas puertas empezaron a abrirse y la cultura, los idiomas y todo lo que venía de fuera era absorbido por los jóvenes como una esponja. Pero ¿qué pasaba? Cuando esas puertas se abrieron, los jóvenes lo absorbieron todo y lo cogieron como una forma de libertad, una forma de... encontraron formas nuevas de expresarse, formas nuevas de ser libres, formas nuevas de ser uno mismo y de encontrar una identidad. ¿Qué pasaba? Que no había absolutamente nada, estaba todo a cero. En cuanto al hip hop, no lo tuvimos que inventar. El hip hop, como todos sabemos, llegó por primera vez con películas como Wild Style o Beat Street. Como he dicho, ahí los jóvenes lo absorbieron todo, pero claro, no tenían una base, no sabían nada. Había todo que imitar, no había infraestructura para ropa, no había infraestructura para pintar graffiti, no había infraestructura para grabar discos, porque nadie sabía lo que pasaba, nadie sabía cómo afrontar esa nueva ola. Muchas veces ha dicho que cuando la gente estaba pintando los primeros grafitis, los vecinos que pasaban por delante y la gente que veía a esa persona pintando no sabía qué estaba pasando, no lo veía como algo delictivo, ya que no lo había visto nunca. Hasta ese punto estaba eso. Cuando hablamos de hip hop en España, a veces tendemos a ridiculizar mucho aquella época, a olvidarla. E incluso mucha gente de a día de hoy no sabe ni siquiera que existió, llamándole por ejemplo old school a los discos de los 90, cuando atrás ya hubo una época, desde el 84 hasta el 90 hubo una escena de hip hop en la cual los jóvenes de aquella época tuvieron que inventarse la escena. Mucha gente de hoy en día no sabe ni siquiera que existieron grupos como Vía el Rap, como MC Randy, DJ Honko, como DNI, como Jungle Kings o como BZN. Antes de que empezara BZN, los integrantes ya formaban parte de la DFR Pose, Dynamite Foot Rockers, y se centraba exclusivamente en el breakdance. Aquí se conocen los tres miembros, Miquel, Chus y Alberto, MC Dread, Beatski y Top Nice, siendo Beatski y MC Dread los breakers, y Top Nice que venía de la parte del graffiti. Chus, MC Dread, trabajaba en un estudio de grabación, ya que su padre era actor de doblaje. Se conocían muy bien todas aquellas máquinas y sabían muy bien lo que tenía que hacer para poderse grabar una canción. Tenía los medios y los conocimientos. Por eso esas primeras grabaciones de BZN sonaron tan bien. Aún siendo DFR, pudieron conocer a Henry Chalfant y eso fue algo que jugó mucho a su favor y en contra de otros grupos. Henry Chalfant es, junto a Martha Cooper, uno de los fotógrafos más importantes de la cultura hip hop. Fotografió parte del graffiti de la primera época del hip hop en los años 70 y era un gran exponente y una gran forma de conocimiento. Aquí BZN, o lo que era antes Dynamite Foot Rockers, hicieron buenas migas con él, sí, digamos que se hicieron amigos, ya que vino a Barcelona a hacer una exposición en el Instituto Americano de Barcelona, ya que aquí es donde estudiaban algunos miembros. Sabiendo que él venía aquí a hacer esta exposición, se acercaron a él y cogieron de primera mano todo el conocimiento que Henry les ofrecía. Por eso digo que aquí jugaban un poco con ventajas respecto a otros grupos, ya que hay otros grupos que no tenían esa información de primera mano. Poco a poco empezaron a rapear,
y empezaron a hacerse, como he dicho, sus propias bases, sus propios ritmos, y empezaron a hacer sus propias jams, conciertos y pequeños trabajos que les servían a ellos para financiarse. Primero, viajes hasta Londres, París, para empaparse así de la cultura y traer ese material que sí que llegaba allí. Se financiaban estos viajes, eran como viajes de conocimiento del hip hop, y también para financiarse, para así poder progresar como grupo y tener mucho más equipo. También jugaban con ventaja porque, como hemos dicho, Chus ya sabía todo lo que había que hacer para grabar una canción y para grabarlo en condiciones, y ya sabía un poco sobre equipo, y eso también se jugaba con ventaja. Por otra parte, la Pose, lo que era BZN Pose, tenía a los mejores escritores, como Sutil, como Inupié. Ellos estaban muy bien organizados, tenían fanzines como el CFC de Sutil o el Megablast, en el cual tenían todos esos contactos con toda la escena del hip hop, tanto en lo que era Barcelona, algo local, como en España, ya que a través de las cartas, a través del correo, recibían muchísimo material de todos los sitios. Esto se fotocopiaba y se vendía. Comenzaron a escribir letras, a hacer canciones y a interpretarlas en jams, como ya hemos dicho, que aprovechaban para financiarse, y ya que sabían cómo tenían que grabar y tenían el equipo necesario para hacerlo bien y que sonara bien, las primeras grabaciones de ellos sonaban de lujo, sonaban en un formato mucho más profesional que otros grupos no podían ofrecer. Gracias a este buen sonido tuvieron la ocasión, aún sin tener disco, de ir ya a programas de radio y televisión y que esto les entrevistara. Ya estaban en boca de muchos, ya se veía por la escena local que este grupo estaba despuntando. Fueron a programas de radio como el Radio 3, Club 25, o también pudieron sonar en París en el programa de DJ Dynasty, un clásico de la escena francesa, Radio Nova París. Uno de los puntos clave fue el reportaje que le hizo Rock Deluxe a BZN, ya que aquí, en este reportaje, era una forma de decir: hey, cuidado con estos que vienen dando fuerte y van a dar mucho que hablar. Esto les volvió a catapultar otra vez y ya empezaron a hacer televisiones. Salieron en programas de televisión como el 3x4 de Julio Otero, Miki Moto Club de Miquel Calzada, salieron en el Sputnik de TV3. BZN, en pleno efecto una vez más. 91 es el año. Paz, hermanos. Barcelona. Barcelona. Ahora yo estoy en pleno efecto, pero sigo bien en el camino recto. Sabes que yo no te engaño. Ha pasado un año, yo te he hecho daño. Mira qué bien, qué bonito ahora. Esta es mi jungla hora tras hora. En el programa Plastic de Tinet Rovira eran programas muy importantes cuando salía música por televisión. Esto casi siempre era entrevista más actuación. BZN solo le quedaba empezar a sacar discos, porque la promoción ya la tenían, la calidad ya la tenían, la gente ya les había visto por todos los lados y escuchado por todos los lados. En todo esto llamaron la atención de una de las discográficas más punteras del momento, BMG Ariola. Estos estaban preparando un concierto de presentación de su álbum Rap in Madrid en Barcelona, y lo que querían era traer todos los grupos a Barcelona y hacer la presentación, trayendo a Young MC y invitando a un grupo local que estuviera despuntando, como no eran BZN, que si os fijáis no salen en el Rap in Madrid porque todo eran grupos de Madrid, pero aquí salieron en el concierto y lo petaron. Latino, esa es mi condición. Escucha, hermano, es mi intención que te llegue a ti este mensaje cuando estés en tu casa hecho un salvaje, asustado por todo lo que ha ocurrido. Muchos ratos sin saber por qué ha sido y tú esperas tener alguna solución para esa gente intentar su salvación. BZN interpretó su tema Mensaje Latino. La respuesta del público en la discoteca Estudio 54 fue brutal y BMG Ariola les echó el lazo, pero sin pensárselo, ofreciéndoles un tema en el siguiente disco que estaban preparando, que era el Rap de Aquí, y un álbum. Si os fijáis, la mayoría de los álbumes de rap que salieron a finales de los 80, casi todos eran BMG Ariola. BMG los tenía todos, no tenía competencia como tal. Eso también hizo que, si BMG quería deshacerse de todos los grupos, no le hubiera costado nada, y no le costó nada deshacerse de todos ellos. Y llegamos al disco de BZN, Pleno Efecto. El álbum consta de unos 11 temas y unos 45-50 minutos de duración, grabado en Flaps Studio
por Mike Platinas, que era ingeniero de sonido, scratches y ingeniero MIDI, que era una herramienta que se estaba incorporando ya en los estudios de grabación en la industria, y el asistente de producción era Jordi Carreras FM. Si no sabéis quién era Mike Platinas o Jordi Carreras, Mike Platinas era muy popular en los megamix de aquella época. Los megamixes eran discos recopilatorios de música dance que los jóvenes solían comprar, pero Mike Platinas ya era un DJ reputado, campeón de la primera DMC aquí en España y un genio en el arte de hacer mezclas y hacer megamixes, sobre todo de manera artesanal, que era como se hacía antiguamente. Jordi Carreras también es una eminencia en el ámbito musical, trabajaba en Flaps Studio como ingeniero también de sonido y también era DJ y se presentaba también en las DMCs. Más tarde fue DJ de BZN. Flaps Studio no era más que la discoteca Flaps de Sant Andreu de la Barca en Barcelona, pero esta contaba con un estudio musical. La portada fue un montaje, ya que las fotos se hicieron en un estudio, pero el edificio de detrás fue enganchado en postproducción. El edificio es un edificio que hay en París, concretamente el edificio Elf, situado en la Défense. En la contraportada tenemos el dibujo de Francisco Solé, también llamado Cisco, que es un clásico del graffiti de Barcelona. El disco es un reflejo de lo que ellos escuchaban. Es un disco con estilos muy variados, como el New Jack Swing, como el Miami Bass, como el rap más clásico, esos amplios de James Brown, de Isaac Hayes en Chaff, por ejemplo. Y es un disco sobre todo que respecto a otros grupos de aquella época que, como ya he dicho, parecían sonar ridículos, ellos no sonaban ridículos. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían ese pequeño avance, como ya os he dicho. Ellos estaban un poquito más avanzados a la época. En realidad solo había otro grupo que hiciera sombra a BZN en cuanto a seriedad, que era Jungle Kings. Por eso están ahí estos dos grupos como los artífices de un rap mucho más serio y un rap mucho más profesional, y son muy respetados por eso. Tenían influencias de Two Live Crew, Joe MC, LL Cool J, Jungle Brothers, Tough Crew o Ultramagnetic MCs, y cero influencias de alguien aquí en España, ya que no había. Aunque ya se habían hecho cosas en español en el otro lado del charco, como Vico C, como Wilfred y la Ganga, Mellow Man Eyes o Kid Frost, ellos no quisieron influenciarse de esto y prefirieron influenciarse de las cosas que estaban escuchando. Y aquí es donde reside la grandeza del disco, es que no tenían de quién copiarse. Ellos se fijaban en lo que hacían los americanos. ¿No suena? A día de hoy muchos artistas que estamos escuchando actualmente dicen exactamente lo mismo, dicen no escuchar rap español, solo influencias americanas. Iban a la fuente, iban donde se estaba haciendo la música de rap actual. Tanto es así que muchos de los artistas top que hay en España, que siempre han existido, dicen haber aprendido a rapear influenciándose gracias a grupos como BZN. Aunque alguna parte del lenguaje, alguna parte de los ritmos, de los flows, sobre todo esa pronunciación que es la que nos ha chocado tanto, esté ahí y a alguien le pueda tirar para atrás, los mensajes del disco eran mensajes profundos. Tenemos Mensaje Latino, que era una canción protesta, había fiesta, había storytellings como en Mi Chica o en Tiempos Duros, por ejemplo, o románticas como Canción de Amor, una clara inspiración en el I Need Love de LL Cool J. Es un disco muy ameno de escuchar, es un disco que, gracias a todas estas temáticas y no usar palabrotas de aquella época, si os fijáis no hay palabrotas, ellos cuidaban mucho ese aspecto para poder sonar en todo, pero aún así no dejaba de ser un disco gamberro y decir cosas como en Teresa, por ejemplo. Conoces a Teresa, tú la conoces bien. Yo sé que se ha tirado por lo menos a... Tú estás entre ellos aunque quieras negarlo, Pero yo estoy aquí para poder... Algunas curiosidades del álbum y de las canciones, por ejemplo, Teresa es un personaje real. Al contado no deja de ser una parodia a la gente que le gustaba fardar muchísimo de dinero y iba como de gángster, pero la gente no lo entendió así. Niña Tonta se podría hablar de que es el primer beef de la historia del rap español. Es una contestación a la canción de Hombre Tú, Ja, de la artista madrileña Sweet, que esta no era más que una canción de desamor hacia uno de los integrantes de Jungle Kings llamado Boyi. En Niña Tonta juegan sutilmente con los sampleos, cogen un pequeño sampleo, le dan la vuelta y parece que sea como una especie de gemido a modo de burla, aunque esto es una cosa muy puntual y luego se llevaron todos estupendamente bien. En cuanto a los directos, BZN llevaba una banda espectacular. Si podéis ver en internet directos suyos, ellos
eran algo más. Ellos iban, aparte de un micrófono y un DJ, ellos iban con músicos, ellos iban con bailarines. Uno de los directos muy destacables de BZN es el directo que se hizo en Amnesia, que tenía, por ejemplo, a Dive Divoso en el sampler, tenía 2 DJs como Jordi FM y Special Joe, tenía trompeta, tenía bajo, tenía bailarines. Y este es uno de los conciertos que fueron espectaculares. What's your name? BZN. What's your name? BZN. What's your name? BZN. What's your name? What's your name? BZN. Ahora yo estoy en pleno efecto, pero sigo en el camino recto. Tú sabes que yo no te engaño. Ha pasado un año, yo te he hecho daño. Sigo otra vez, sigo por lo menos 100, atado, cansado, odiado, oído. Óyeme bien, aún no me he ido. Soledad, Quiero decir soledad, ajá. es la verdad. Quiero salir, no te quiero mentir. Esta es mi jungla donde voy a ir. Según la discográfica BMG Ariola, se llegaron a fabricar 2.000 vinilos, 2.000 cassettes y 1.000 CDs. Se vendieron todos. Esto sin promoción ninguna, porque la discográfica no tenía un plan de promoción para BZN. Ellos simplemente les dio igual, le sacaron el disco y fuera. Aquí no tenían un plan de promoción como otros grupos de pop que podían venderse por aquella época. Simplemente nada, cero. Les daba igual, como les dio igual lo que pasó después. BZN se enteraron de que se habían vendido todos y cuando fueron a por ellos, cuando fueron a decir, oye chicos, que lo hemos vendido todo, ¿qué hacemos? ¿Hacemos más? BMG Ariola les dijo, nanay, hasta aquí ha sido nuestro trato y adiós muy buenas. Y aquí se acabó BZN como grupo, ya que después de esto llegó la disolución. La disolución no fue por nada en concreto, simplemente dejaron de existir como grupo y cada uno tomó su camino. La verdad es que es una pena lo que pasó porque, como he dicho, BMG Ariola tenía todo el monopolio de la música rap de aquella época y cuando a ellos les dio la gana, a barrer, lo barrió todo y terminó con todo, Otra moda había llegado, la de la música máquina, la música house, la música discoteca, el dance. Todas las grandes masas, como todas las modas, se empezaron a desplazar hacia otro ámbito. Y la música del hip hop en España quedó prácticamente extinguida. Quedaron unos pocos que luego empezaron a reflotarlo. Pasamos por la época de las maquetas, mitad del 95, los primeros discos, Madrid Zona Bruta, bla, 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 hasta hoy. Pero el hip hop en España, en cuanto a discos se refiere, se terminó justo en ese momento. Después de esto, cada miembro tomó su camino. Pitsky se hizo un DJ reconocido, empezó a viajar por todo el mundo, tuvo varios discos, varios proyectos, estuvo en la casa de Chavo, que tuvo 2 álbumes junto a Dr. Flo. Fue quizá el que más resistió a esa faceta artística que se había labrado, ¿no? Ya os digo, fue un gran DJ que viajó por todo el mundo, estuvo en ABC, estuvo en Otozud, La Madame, etcétera, etcétera. Un montonazo de discotecas más. Ibiza, Los Ángeles, París, Londres. No es moco de pavo, ¿eh? En el caso de Chus, MC Dread fue técnico de sonido, siguió con su labor de técnico de sonido y fue uno de los, digamos, técnicos de sonido de televisión, siendo Crónicas Marcianas el programa estrella. Detrás de Crónicas Marcianas estaba Chus, MC Dread, en las máquinas, poniendo el sonido, toqueteando, subiendo y bajando. También Dread formó el grupo Código de Tempo y el colectivo Barcelona Electrónica, la cual pudieron actuar en los primeros sonars y tenían influencias del techno como Kraftwerk o Prodigy. Top Nice se desvinculó de la faceta artística, pero nunca se ha desvinculado del hip hop. Y ya para ir terminando, BZN fueron, digamos, quizá el grupo más importante, con una gran infraestructura detrás, que ellos mismos se labraron, que ellos mismos se preocuparon por tener esas influencias, por querer conocer mucho más de lo que estaba pasando a su alrededor, de lo que les gustaba, que era el hip hop, que era el graffiti, que era el breakdance, que era el baile, que era la música. Jugaron con ventaja en algunos aspectos respecto a otros grupos y fue una pena lo que pasó ya no con BZN, sino con el hip hop en España. A mi parecer es un grupo que tendría que haber seguido con su carrera, no separarse, no desilusionarse con lo que era la industria en aquel momento y haber seguido, porque hubieran tenido mucho futuro por delante. Así que ya sabéis, si os ha gustado, dale a like, suscribiros y ponedme aquí todo lo que recordáis de BZN, si os gustó el disco, si no os gustó, qué pensabais de ellos, que sí, que no. Os leo.
paz. Problemas futuros, la policía me saluda cuando paso, aunque saben que soy yo quien arraso, sí. Todos saben quién soy, hago negocios allí donde voy. ¿Qué más me da lo que piense la gente? El cañón de mi pistola aún está caliente, no importa. Saben que soy el rey, todo el mundo está bajo el peso de mi ley. Te observo, estás preparado, Bitsky número 1 al contado.